En el glorioso nombre de Jesús. Amén. Vamos a tener un, un pasaje para tener como lectura. Dice Salmo 149. Salmo 149. Pueden tomar asiento nomás, no hay problema. 49. Del versículo 1 al 9. Dice así la palabra del Señor. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su Hacedor, los hijos de Sión se gocen en su Rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar a ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Bien, el Señor nos bendiga por medio de su palabra. Las clases que se pueden constituir pueden pasar. Pueden pasar. Bien, vamos a comenzar una nueva serie, una nueva unidad, si se puede decir, que tiene que ver con el liderazgo bíblico. En la sesión de miembros se anticipó que es lo que vamos a estar viendo al menos 8 domingos, y si así Dios lo quiere vamos a estar cerrando. No obstante, si implica tomarse un poco más tiempo, podríamos agregar 2 semanas más, hasta de 8 a 10 semanas. Hoy vamos a comenzar lo que es la base para el liderazgo bíblico, y tiene que ver con el perfil del siervo, un perfil general, aspectos generales que deben de tener todos aquellos que desean servir al Señor, que quieren servir al Señor y están puestos en la iglesia para servir en algunos asuntos públicos y no públicos. Así que esto convoca realmente a todos, porque cuando estamos en la casa del Señor, estamos comprometidos también con aportar con nuestros dones al crecimiento y desarrollo de la iglesia. Así que vamos a tener eso como contenido hoy, y vamos a estar entregando ciertas hojitas que son como hojas de ruta, o más bien el contenido. ¿Por qué? Porque es importante tenerlo de manera fresca. Bien, sin mencionar que lo último que vimos, o lo último que se vio fue sobre el evangelismo a personas específicas en religiones específicas. Pero habiendo ya cerrado eso, vamos a ir con lo que acabo de mencionar. No sé, ¿alguien me podría ayudar con repartir esta hojita, por favor? Muchas gracias, hermano César. Una para cada uno. Por las dos planas encontramos contenido. Y bueno, vamos a estar viendo dos aspectos centrales: la vida de iglesia y la vida transformada por el Evangelio. La vida de iglesia y la vida transformada por el Evangelio. O sea, cómo este hermano, este creyente, esta creyente se involucra tanto en su relación pública con los demás creyentes, y así también en su forma privada, en su vida privada.
Así que encontramos lo primero que motiva a aquel que sirve es la gloria del Señor. No hay otro motivo por el cual las personas sirven en la iglesia o sirven en diferentes áreas con el nombre del Señor o por el nombre del Señor que no sea la gloria de Dios. Es el único motivo que lleva a tomar decisiones para dedicarse a algún servicio en específico, ya sea a tiempo completo, ya sea parcial, ya sea de ocasión, ya sea en tiempos específicos. Siempre la gloria del Señor debe estar como el eje central, el motor central del por qué servimos al Señor, la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vemos en la misma persona de nuestro Señor Jesucristo? Es por hacer la voluntad del Padre que se transmite su gloria. Eso es lo que vemos en la persona de nuestro Señor Jesucristo en todo su ministerio. De hecho, el apóstol Pablo vivió y murió con la meta de glorificar al Señor sin ir en desmedro de su integridad física. Muchas veces fue apiedrado, muchas veces fue encarcelado, también fue prisionero como malhechor, pero siendo él un predicador del Evangelio. También fue él alguien que naufragó por la causa del Señor en muchas ocasiones, recibió azotes por parte de la oposición, por parte de aquellos que eran hostiles a la predicación del Evangelio. Así que encontramos que todo eso lo padeció, así también el Señor Jesucristo se entregó para la gloria de Dios. Y esa es la meta que debe de tener la iglesia en general, y es la meta que tiene la iglesia en general. No hacemos las cosas para ser reconocidos en la localidad donde nos encontramos, o incluso el predicador no predica para ser reconocido por cómo predica, sino para glorificar a Dios. El que enseña, enseña para la gloria de Dios. El que hace un trabajo físico, material, lo hace para la gloria de Dios. Aquel que ora, lo hace para la gloria de Dios. Aquel que anima, que exhorta, aquel que consuela, aquel que acompaña, aquel que aconseja, todo es para la gloria de Dios, y ese es el foco. No es para que se fijen en nosotros o para que digan él tiene aptitudes o ella tiene aptitudes específicas de liderazgo, de administración, de gestión, de diseño, etcétera. Porque en la iglesia se necesitan hacer muchas cosas, incluso cosas tan minúsculas como lo es diseñar una imagen para enviarla y así promover un evento que se va a realizar. ¿Quién hizo la imagen? No se sabe de repente, pero ahí está. ¿Quién hizo la invitación? No se sabe, pero ahí está. Y todo eso debe ser para la gloria del Señor. Incluso la administración de las redes sociales, todo es para la gloria de Dios. El que abre la puerta, el que la cierra, el que limpia el templo, el que colabora con cosas minúsculas o muy grandes en cuanto a su en su consecuencia o lo que repercute, siempre debe ser para la gloria de Dios. Y aquí tenemos dos pasajes que podemos ver. Juan 6:38. El Señor Jesucristo diciendo lo siguiente: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y podemos agregar, y esta es la voluntad del Padre del que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y todo eso lo hizo para la gloria de su Padre. Someternos a la voluntad de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios, es para su gloria. Así lo dejó nuestro Señor Jesucristo también con su ministerio y su obra de redención. Si Él lo hizo con aquello tan grande, tan sublime, tan imposible para nosotros, ¿cuánto más debemos de hacerlo nosotros en cada oportunidad que tengamos para servir? Y tenemos un texto muy conocido también citado acá, que es Filipenses 1, 20, 21, que se estuvo predicando hace un tiempo ya, el año pasado, y
Y no sé, por lo general se utiliza como un texto lema para decir queremos alabar al Señor, queremos mostrar que le amamos al Señor. ¿Y qué es lo que dice ese pasaje? Filipenses 20:21. No sé si alguien tiene esos versículos para que le dé lectura. Ahí está. Y con eso glorifica al Señor. ¿Y qué significa glorificar al Señor? Dar gloria a Dios. ¿Qué puede significar? Agradecerle, reconocerlo, todo lo que ha hecho por nosotros, y es en ese sentido también transmitir, comunicar lo que Él es, reconocer sus obras, su poder, su deidad, su majestad, y anunciarlo a los demás. Eso es dar gloria al Señor, reconocer que Él tiene la autoridad de que nosotros seamos sus siervos y le obedecemos por ello. Entonces, cuando decimos que vamos a glorificar al Señor, no solamente es con nuestras palabras de alabanza, sino con nuestras acciones de devoción. No es solamente con palabras de alabanza, sino con acciones de devoción que transmiten quién es Él. Bien, ahora, esto es el eje central para la vida de aquel que va a servir. Ya hemos mencionado con los diferentes alcances de este servicio. Pero uno de los focos importantes es parte de lo que se reconoce en la vida de iglesia. Es lo siguiente: su relación con la iglesia, que sea bautizado o miembro, debe contar con un testimonio de fe en el Señor Jesucristo por medio del bautismo, o bien ser parte de la iglesia local. En ambos casos, asumir el deber de someterse a la autoridad de la iglesia voluntariamente por convicción. Para ser encargado líder o postular a liderazgo pastoral, la membresía es obligatoria. O sea, eso no se puede cuestionar. Podríamos tener un pastor que se le contrata solamente para que venga a predicar los domingos y no tiene contacto con nosotros. Mayormente la reunión administrativa él no está, él solamente es encargado de enseñar. Y si no enseña, no viene. No podríamos. ¿Por qué? Porque el liderazgo en sí es reconocido por sus miembros. Entonces, ¿cómo vamos a tener a un líder que no conocemos? No se puede y no se debe. Es más, han ocurrido casos complejos cuando eso se presenta. Han habido casos problemáticos de pecado cuando eso se presenta. El año pasado se presentó, lamentablemente, de un pastor reconocido que escribió muchos libros, hacía conferencias, iba a seminarios. Él era parte del liderazgo de un seminario, pero donde él supuestamente se estaba congregando no era parte de la membresía y era solamente un predicador itinerante. O sea, era contratado solamente para enseñar ciertas cosas en su momento, y cuando no le tocaba, podría ir a otra iglesia a seguir predicando. No era que fuese reconocido como misionero tampoco, era un pastor. No le daba cuentas a nadie. Así que eso es complicado y eso es una figura que no debe de pasar. Entonces aquel que va a ser siervo, debemos de reconocer que ha testificado, que ha creído en el Señor Jesucristo, y eso lo vemos con el bautismo. Eso faculta en cierta medida para hacer algunas labores dentro de la iglesia, pero hay algunas labores que son exclusivas para los que son miembros por la responsabilidad, por la confianza, por el grado de obligación y de confidencialidad que también esto compete. ¿Ya? Ahora, cuando nos bautizamos y nos hacemos miembros, la palabra del Señor muestra que voluntariamente nos sometemos a la autoridad de la iglesia, la autoridad de la iglesia en todos sus términos, tanto del liderazgo como de la membresía en sí, ¿ya? Porque la iglesia es la que tiene autoridad y eso se distribuye en diferentes formas. Se ve aplicada desde los pastores, de los ancianos
Y así cada encargado también tiene cierto grado de responsabilidad, pero las determinaciones del rumbo hacia dónde va la iglesia cuando son decisiones específicas, por ejemplo, hacia, si esto nos lo quitan, ¿hacia dónde nos vamos? Si este lugar nos dicen ya el comodato no quieren respetar el comodato, llega una autoridad tirana, totalitaria y dicen ya, busquen dónde irse. ¿Qué hacemos? ¿Los pastores deciden o la iglesia decide? La iglesia. Incluso inversiones grandes. ¿Solamente decide el directorio de 4 personas o decide la congregación y la membresía? La membresía. Entonces, eso es importante. Y ahí vemos la autoridad y aquel que quiere servir, vemos que se somete a esa autoridad. No es que viene a hacer una vida de iglesia como un predicador itinerante que viene, muestra que sabe de las escrituras, pero no tiene ninguna relación con sus hermanos. E incluso es solamente una voz disonante, que esto me gusta, esto no me gusta. Y no tiene ninguna relación y no se identifica con la iglesia. No, es alguien que está comprometido con el bienestar de los hermanos. Y se ve lo que en Hebreos 10:25 señala. Es un texto que también hemos dicho mucho en cuanto a la importancia y el mandato de no dejar de congregarse. Versículo 24 dice, y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. O sea, cuando venimos a congregarnos, consideramos al hermano que voy a ver y voy a extrañar al que no voy a ver. Dice, no dejando de congregaros, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, el servicio es un compromiso con la iglesia en sí mismo, y la iglesia reconoce ese compromiso primero con el Señor y luego con ellos también se ve. Y eso es lo que se ve como perseverancia y compromiso. La perseverancia muchas veces se entiende que el que está, aquel hermano que llega, todos los domingos nos falta, aquel que siempre lo vemos en todas las actividades o busca estar en todas las actividades, pero la perseverancia no es solamente de esa forma. Tenemos que ver que la perseverancia hay que dar puntos atrás. La perseverancia implica una fidelidad doctrinal. Necesariamente aquel que persevera se mantiene fiel en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina bíblica, en la doctrina que nosotros tenemos como iglesia. Una confianza en el Señor y obediencia a Dios. Entonces podemos ver que se divide como en 3 partes, un tridente. Una fe doctrinal perseverante, una confianza en el Señor perseverante y una obediencia a Dios perseverante. No perfecta, pero sí perseverante. No somos quizás los santos que nos gustaría ser, pero sí somos obedientes a Dios de manera perseverante, porque pecamos de alguna u otra manera. ¿Y qué hacemos ahí? Nos arrepentimos y perseveramos en el arrepentimiento y buscamos que nuestra vida sea más sometida a la voluntad de Dios. Entonces, permanecer en la congregación y ver su crecimiento espiritual durante un tiempo adecuado a las Escrituras bajo evaluación de los pastores es fundamental para dar lugar al servicio público. Aquel que sirve muestra su compromiso, no porque simplemente quiere estar, sino que entiende que tiene un propósito en la casa del Señor y el Señor le ha dado dones. Y tenemos que ver un tiempo apropiado de evaluación de eso. Si no se ve eso, ¿cómo vamos a estar cuidando a la iglesia? Porque pensemos, aquel que quiere asumir un liderazgo importante en la congregación, pero lo vemos poco. O no se ve. Y en ese sentido, ¿cómo sabemos de su vida espiritual? Lo llamamos, lo invitamos, pero no llega. Lo vamos a ver, conversamos, pero tampoco está. Pero le gustaría ser parte de algunas labores específicas. ¿Cómo? Es difícil.
Eso es muy difícil. Entonces tenemos que acercarnos, tenemos que verlo, y la perseverancia y la constancia de estar siempre en la congregación, eso implica también que está desafiándose a sí mismo, negándose a sí mismo, y está comprometido con la visión de crecer y madurar en la fe. O sea, si nos congregamos porque necesitamos crecer. Nos congregamos porque necesitamos adorar al Señor como congregación. Porque quiero ser animado por otros. Quiero amar a otros y también disfrutar del amor que otros me tienen a mí. Y juntos disfrutar de la gracia de Dios que ha tenido con todos nosotros. O sea, si nos congregamos es por eso. No porque no tenemos nada que hacer o porque sabemos que simplemente es lo bueno, sino que hay una intencionalidad, hay un motivo, la gloria del Señor y ver cómo el Señor nos ha bendecido grandemente. Podemos ir a ver Filipenses 3. Y esto es maravilloso. Filipenses 3, 12 al 14. No sé si alguien tiene... Amén. Aquel apóstol que dijo que lo imitáramos a él porque él imita a Cristo, dice que aún no ha alcanzado la meta, que aún no es perfecto del todo, pero es perfecto en Cristo. Pero en su vida práctica no es perfecto. Y él se extiende hacia adelante. Aquel ejemplo que vemos de un hermano piadoso que sí pecó, que sí se enojó, que sí corrigió, quizás no de la mejor manera aún, pero fue efectiva su corrección con el apóstol Pedro, que discriminó a un hermano por su quizás ambigüedad, y otro hermano, el piadoso Bernabé, lo recoge como fue Juan Marcos, y ahí se separan. Aquel hermano, que sabemos que era un buen referente de lo que es una vida piadosa y una vida cristiana, él dice, no he alcanzado todavía la meta. Y mientras viva voy a extenderme hacia la meta para conseguir el premio. Porque entendemos que el premio del supremo llamamiento viene del cielo. Entonces aquel que sirve reconoce eso y se puede percibir eso, que se esfuerza en dejar de pecar y de amar más a Dios y a la iglesia. Entonces se ve ese compromiso de disponer su vida, una vida que busca tener realmente una entrega con todo lo que implica eso, sus dones, también talentos, incluso con la provisión que el Señor le ha entregado. Vemos en 1 Corintios que dice que las ofrendas nacen de un corazón que el Señor ha movido a ofrendar y es conforme al propósito que Dios le colocó al hermano, a la hermana, y el monto que el Señor le colocó en el corazón al hermano y a la hermana. Eso también es parte de la vida de iglesia. No es solamente me den la oportunidad para poder llevar a cabo una acción o una labor en específico, sino también entregar de lo que podemos en cuanto al sustento, en cuanto a ofrendas. Ese también es parte del compromiso. Y eso se debe de ver una regularidad, no porque el foco esté en el dinero, sino porque eso es parte del compromiso que tiene con Dios. La ofrenda no es para la iglesia en general, la administra la iglesia, pero la ofrendamos al Señor. La ofrenda es de Dios, los diezmos son de Dios. Lo que nosotros entregamos cuando podemos hacerlo, eso es de Dios. Y el Señor nos ha concedido poder tener el honor de administrarlo de la mejor manera posible.
Así que eso también es parte. La disposición gozosa también es importante. No es llegar a cumplir con la labor porque no me queda de otra, porque ya di mi palabra, porque me comprometí y se acabó. Me gustaría estar en mi casa acostadito con el caldosonor, con la chimenea ahí, humeando, para calentar la casa, tomar un desayuno con tostada y mermelada y luego pensar tranquilamente qué es lo que vamos a almorzar, como día domingo, un almuerzo especial. No. Si bien todas esas ofertas son legítimas y válidas, todos esos deseos son buenos, porque vamos a disfrutar de la bendición del Señor, pero el servicio también es una bendición sublime de parte del Señor. Y estar acá no es por obligación, sino por amor a Dios. Por amor a Dios y a los hermanos. Y en ese sentido no servimos con quejas ni con discusiones, sino con una vida que busca transparentar ese amor a los demás. Entonces cuando venimos y tenemos la oportunidad de servir, aunque en la semana pueden salir obstáculos, decimos, por mi Señor, me levanto más temprano, me acuesto más tarde y disfruto de poder rendirle adoración a Él. Y aquí lo vemos también en Filipenses. ¿Se acuerdan del conflicto que había en Filipenses? El problema que había en la iglesia de Filipos. Habían servidoras experimentadas, de años, pero que parece que tenían una lucha entre la autoridad. Y los pastores de la iglesia parece que se les estaba complicando cómo tratar, o los ancianos o los hombres maduros también se les estaba complicando el cómo tratar el caso. Y les enseña cuál es el sentir que hay en Cristo, de humildad, de humillación, de considerar a los otros superior que a uno, de entrega. Y también dice y sentencia el apóstol cuando escribe esta carta, en el versículo 14 al 16, en Filipenses 2. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Todo. Sin murmuraciones. Sin murmuraciones no es estar hablando mal del otro, no es que esto lo hizo mal. En este sentido, acá el texto está hablando de quejas, que es mucho más amplio. Entonces no solamente no podemos criticar o criticar para callado o con otra persona que piensa lo mismo, sino es no quejarse de lo que estoy haciendo en términos generales. Ni contiendas, si lo que voy a hacer y lo estoy haciendo es simplemente para ganar un punto o ganar la aprobación y demostrar que es mejor lo que estoy diciendo, no se debe de hacer así. Podría decir no se haga mejor, pero se está diciendo acá que no se debe de hacer con ese fin. No se debe de hacer con quejas ni contiendas, para pelear, para discutir. Se hace porque queremos cuidar la unidad que tenemos en el cuerpo de Cristo. Y debemos demostrar que andamos de una manera sin mancha en esta generación perversa y maligna. Eso es lo que dice el versículo 15. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Para qué? Para que seáis irreprensibles y sencillos, como hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ya somos luz del mundo, pero para que seamos reconocidos por ello, debemos de hacer todo en amor, sin quejas y sin peleas. Esa es la disposición que debe tener alguien que quiere servir. Eso es lo que debe de tener en mente aquel que quiere servir. También servir en equipo. Servir en equipo no es solidario. Sirve en conjunto a otros. No quiere tener el monopolio de las cosas, sino que comparte el servicio con aquellos que vemos que están cumpliendo con el perfil de aquel que quiere servir. Tiene una actitud de unidad, tiene cooperación entre las otras personas. Todos aquellos que somos pecadores salvados por la gracia del Señor Jesucristo, tenemos que poner a prueba esto y damos
damos testimonio de esto. Aún así, en el amor del Señor, seguir cuidando la vida propia y la vida del hermano para glorificar al Señor. Lo que le decimos al hermano es para cuidarlo, no simplemente porque quiero, ya me tiene un poco colmado de paciencia, entonces le voy a decir algo para que se comporte. No, todo es, incluso cuando estamos en el equipo, todo es con amor, con gracia. Si hay que ser firme, hay que ser firme, pero no significa que es con una intención distinta al amor. Servir en equipo. Disciplina y responsabilidad, esto es importante. Cumple fielmente con su asistencia a la iglesia, manifestando disciplina al tratar con su propio trasfondo. ¿Todos tenemos la misma realidad de vida? Pregunto. No. Algunos viven cerca, muchos vivimos lejos. Entonces, tenemos que hacernos cargo de nuestro trasfondo de vida. Si tenemos un compromiso de servir al Señor, debemos de cumplir con esa disciplina que considera los factores particulares de nuestra vida. Y esa es una realidad. Incluso debemos de ser honestos con ello. Yo me acuerdo que cuando llegué a la iglesia, estudiaba de lunes a sábado, en la noche. El sábado en la mañana. Entonces, cuando había actividades en la mañana, no podía estar, porque salía a las 1:30 de la universidad, pero de ahí llegaba a lo que pudiera, porque entre tanto, de las 1:30 más o menos, a las 2 o 3, había un lapso de tiempo donde quizás no había actividad o había un cese de algunas actividades particulares. Por ejemplo, días de trabajo, siempre son los sábados en la mañana. No son un domingo en la tarde, no son un viernes en la tarde, y menos un día de semana en la mañana, porque es inconcebible, excepto si hay hermanos que no tienen trabajo, ahí podrían tener una forma o tuviesen la libertad para poder llegar a la semana, pero son los menos, son pocos. Mayormente todos trabajan y horarios a veces extensos o específicos de una jornada laboral. Entonces, no me veía, los sábados no me veía, pero llegaba a los jóvenes y teníamos ensayos, llegaba a los ensayos, e incluso si teníamos que tener estudios, teníamos estudios antes del ensayo, y así sucesivamente. O sea, las reuniones de oración, que han sido reemplazadas por los grupos de cuidado, tampoco podía estar porque estudiaba. Y después cuando entré al seminario, al instituto, tampoco podía estar porque estudiaba en el instituto. Y me recuerdo que aquí tengo un compañero que de unas clases, estudié con varios, estudié con hermano César, estudié con hermano Patricio, pastor Patricio, también la hermana Daniela, ahí empezamos a conversar más, sí, conforme al propósito del Señor, y también, si se me va alguno, me perdono. Pastor Matías, durante la semana no podíamos estar en la reunión de oración porque estábamos en el instituto, entonces todas esas cosas no las podíamos hacer sin contar a los hermanos. ¿Por qué no pueden estar? Particularmente por esto, porque tengo un compromiso de trabajo, tengo un compromiso de estudio, tengo un compromiso que me impide llegar. Pero ahí se ve también hacerse cargo de la responsabilidad que tenemos todos y el trasfondo particular de cada uno. Entonces, aquel que va a servir, que se dispone a servir, debe de considerar todos esos aspectos que pueden generar un obstáculo para poder cumplir bien. Entonces, el punto es, si nos llegamos a comprometer y somos reconocidos que tenemos un buen testimonio, sin descartar ninguna de las cosas que están acá, bueno, tenemos que responder. Una vez comprometidos debemos de responder. Y cuando no podemos hacerlo, comunicarlo. Cumple oportunamente mediante la gracia de Dios las funciones que se le puedan asignar. Mediante la gracia de Dios. Porque, insisto, la planificación puede estar muy bonita, pero siempre hay cosas que no queremos que ocurran y ocurren. Por último, dispone de tiempo para servir. No solo cuenta con el ánimo, sino con las condiciones para realizarlo. Cuando ya es imposible, hay que ser honesto y comprometerse bien con congregarse.
porque es la parte donde no puede prescindir. Es necesario estar unidos alabando al Señor. Y esa es la parte de la vida de iglesia, ¿ya? Solamente la parte de la vida de iglesia. Ahora, si usted se fija, el punto 2, vida transformada por el Evangelio. Y ahí entramos al carácter. Y estamos cerca del tiempo, así que la próxima semana vamos a seguir con la parte del carácter en cuanto a la vida personal. Y tenemos parámetros generales que se le exigen a todos los que van a hacerse cargo del liderazgo de ancianos, de pastores y también de diáconos. Y también hay algunos aspectos que se aplican a las hermanas servidoras, diaconisas. Entonces, ¿qué es lo que debemos de entender? Que el estándar o los parámetros para poder servir, y aquel que está postulando para servir, son generales, son aplicables en cada aspecto, teniendo obviamente las consideraciones particulares. Por ejemplo, una condición particular para el liderazgo de pastor es tener el don de enseñanza, es tener el don de liderazgo, es también, en cierto sentido, y algo muy importante, tener el don de presidir, Siempre cuando calcen con estos los hermanos que podamos postular algún servicio en específico dentro de la iglesia o ser reconocidos para servir en la iglesia, debemos de estar facultados por el Señor y reconocidos por la iglesia como tal. Se debe de distinguir. De alguna manera debemos de apreciarlo. Y por eso no se debe de hacer de cosas tan inmediatas. A corto plazo, a corto tiempo, no se puede tomar decisiones tan complejas como entregar el honor, la bendición, la responsabilidad y la obligación de estar en algunos cargos en específico. Entonces, los creyentes de la congregación no debieran considerar un estándar diferente para el servicio, que es lo que se menciona en 1 Timoteo 3, porque los requisitos manifiestan cosas deseables para la vida de cada creyente. Por ejemplo, aquel que quiere servir, debe desear servir. Eso es parte es como lógico. No es como que te estamos obligando, te estamos colocando entre la espada y la pared. Y si eso está ocurriendo, debe de tratarse primero con el Señor, porque el que nos invita a servir y nos manda a servir no son los líderes en sí, es el Señor. Entonces, cuando hay algo en nuestro corazón que está impidiendo servir, debemos de tratarlo. Entonces, una de las cosas que también plantea el pasaje de 1 Timoteo capítulo 3 es que sea irreprensible. ¿Es deseable que todos los creyentes sean irreprensibles delante del Señor? Sí. Y de hecho, la palabra del Señor en Filipenses 1 habla de que por la gracia de Dios, todos los que son transformados por Él, el deseo del Señor y la obra del Señor garantiza que vamos a ser irreprensibles y sin manchas. Entonces, ¿es solamente para los ancianos el liderazgo de diáconos y las hermanas y todo aquel que tiene un liderazgo público que tiene que ser irreprensible? Todos. Todos tenemos que tener esa meta en nuestra mente. ¿Solamente el liderazgo de la iglesia debe andar en el Espíritu? ¿Ser lleno del Espíritu? ¿O toda la iglesia debe ser llena del Espíritu? Cuando habla en Efesios 5, 18 de que sean llenos del Espíritu y no embriagados con vino, ¿se lo está diciendo al liderazgo o se lo está diciendo a la iglesia? Se lo está diciendo a la iglesia. Entonces, los hermanos que puedan ser reconocidos con este perfil, con estas características,
¿Podemos nosotros estar tranquilos que cuando sean nombrados para asumir algún servicio en específico, lo van a hacer sabiendo que dieron testimonio al Señor, van a ser perseverantes, van a tener un compromiso, van a ser gozosos, van a buscar la unidad, van a servir en equipo, van a ser disciplinados y van a ser responsables? Eso es importante. Ahora, ¿esto lo podemos hacer solamente porque lo entendemos? No, no. Necesitamos de la gracia de Dios. Y si queremos llevar a cabo esto como iglesia, de manera personal, necesitas estar en comunión con tu Dios. Necesitas buscar a tu Dios, necesitas llenarte de la palabra del Señor, necesitas llenarte de su Espíritu, necesitas arrepentirte de toda cosa cuanto necesite arrepentimiento, para buscar pecar menos de lo que inevitablemente pecamos. Y eso solamente por la gracia y el poder de Dios. Bien. Sí, vamos a terminar en oración y hay que avisar a las clases para que, sobre todo a esta, para que no entren interrumpiendo por el break. Como no hay panel, hay que avisar que ya vamos a estar terminando. Ya, le invito a ponerse en pie y oramos al Señor. Padre, en el glorioso nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos porque tú eres bueno, tu misericordia es eterna. Gracias, Señor, porque podemos ver tu palabra, que tu palabra es viva y eficaz y podemos saber que todo mandato que tenemos delante de nosotros no la podemos llevar a cabo por nuestras propias fuerzas, sino por la obra de gracia que tú has hecho en nosotros. Podemos confiar en que somos morada del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo ha venido sobre nosotros para ser testigos y para vivir vidas transformadas por la gracia del Evangelio. Gracias, Señor, porque es necesario que entendamos cuáles son algunas cosas importantes para servir. Y ayúdanos a, si tenemos el deseo de servir, ser conscientes de esto y comprometernos con limpia conciencia delante de Dios, con un ánimo gozoso de la oportunidad de querer comprometernos en algún servicio público. Te alabamos, Señor, porque tú eres digno. Te alabamos, Señor, porque tu gracia es eterna. Te alabamos, Señor, porque tú eres fiel. Y gracias por este tiempo juntos y porque podemos tener también un tiempo de receso para prepararnos para el culto. Gracias por los alimentos que nos vamos a servir. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.